Bienvenidos a este nuevo podcast que subiré los jueves a las 10 de la noche, hora española, con la lectura del último tomo, el tomo 15, de las visiones y revelaciones a la beata Ana Catalina Emmerich, Profecías del fin del mundo. La semana pasada leímos los 7 primeros capítulos de la primera sección, Los Demoledores, y en esta segunda semana, los capítulos que os leeré, os dejo la relación en el primer comentario fijado. Antes de comenzar la lectura, vamos a invocar al Espíritu Santo para que podáis escuchar esta lectura sin interrupciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. El falso ecumenismo. Vi, bajo una imagen de varios jardines formando un círculo alrededor mío, la relación del Papa con los obispos. Vi al Papa mismo sobre su trono, colocado como en un jardín. Vi en diversos jardines los derechos y los poderes de estos obispos, bajo forma de plantas, flores y frutos, y vi relaciones, corrientes, influencias, como hilos o rayos yendo de la sede de Roma a los jardines. Vi sobre la tierra, en estos jardines, la autoridad espiritual del momento. Vi en el aire, encima de ellos, la cercanía de nuevos obispos. Así, por ejemplo, vi en el aire, en el futuro, encima del jardín donde se encontraba el severo superior, el obispo de entonces, severo porque era firme en la fe, un nuevo obispo miltrado, la mitra y todo lo demás. Vi alrededor de él protestantes que querían hacerle descender en el jardín, pero no con las condiciones que el Papa había exigido. Ellos buscaban infiltrarse por toda clase de medios, desordenaban ciertas partes del jardín donde plantaban malas semillas. Les vi tanto en un lugar, tanto en otro, cultivar o dejar en baldío, demoler y no quitar los escombros, etc. Todo estaba lleno de trampas y de ruinas. Les vi interceptar y desviar las vías que iban al Papa. Vi a continuación que cuando ellos introducían el obispo de la manera que se habían propuesto, él era intruso, introducido contra la voluntad del Papa y que no poseía legítimamente la autoridad espiritual. Vi, por lo que creo, casi todos los obispos del mundo, pero un pequeño número solamente perfectamente sano. Vi todo lo que respecta al protestantismo tomar cada vez más poder y la religión caer en decadencia completa. Había en Roma, incluso entre los prelados, muchas personas de sentimientos poco católicos que trabajaban para el éxito de este asunto, la fusión de las iglesias. Vi también en Alemania a eclesiásticos mundanos y protestantes iluminados manifestar deseos y formar un plan para la fusión de las confesiones religiosas y para la supresión de la autoridad papal. Y este plan tenía, en Roma misma, a sus promotores entre los prelados. Ellos construían una gran iglesia, extraña y extravagante. Todo el mundo tenía que entrar en ella para unirse y poseer allí los mismos derechos, evangélicos, católicos, sectas de todo tipo, lo que debía ser una verdadera comunión de los profanos, donde no había más que un pastor y un rebaño. Tenía que haber también un papa, pero que no poseyera nada y fuera asalariado. Todo estaba preparado de antemano y muchas cosas estaban ya hechas,
pero en el lugar del altar no había más que desolación y abominación. Profanación de la Eucaristía. Vi muy a menudo a Jesús mismo cruelmente inmolado sobre el altar por la celebración indigna y criminal de los santos misterios. Vi ante los sacerdotes sacrílegos la Santa Hostia reposar sobre un altar como un niño Jesús vivo, que ellos cortaban en trozos con la patena y que martirizaban horriblemente. Su misa, aunque realizando realmente el santo sacrificio, me parecía como un horrible asesinato. La devoción al Santísimo Sacramento caería completamente en decadencia y el sacramento mismo en el olvido. Ella decía esto aplicándolo particularmente a esa parte de la Iglesia en la que vio todas las cosas desecarse y morir ante el progreso de las luces y bajo el régimen de la libertad, de la caridad y de la tolerancia. Veo a los enemigos del Santísimo Sacramento que cierran las iglesias e impiden que se le adore, acercarse a un terrible castigo. Yo los veo enfermos y en el lecho de muerte sin sacerdote y sin sacramento. La fiesta del Santísimo Sacramento se había vuelto una necesidad, porque en esa época, la de la institución, la adoración que le era debida estaba muy descuidada y la Iglesia debía proclamar su fe por una adoración pública. No hay fiesta y devoción establecidas por la Iglesia, artículo de fe promulgado por ella, que no sean indispensables, necesarios y exigidos para el mantenimiento de la verdadera doctrina en una época dada. La bendición descuidada. Es muy triste que los sacerdotes en nuestro tiempo, en el de Ana Catalina, sean tan indiferentes en lo que toca al poder de bendecir. Se diría a menudo que ya no saben lo que es la bendición sacerdotal. Muchos apenas creen en ella y se avergüenzan de la bendición como de una ceremonia anticuada y supersticiosa. Muchos, finalmente, no reflexionan nada en esa virtud y en esa gracia que se les ha dado por Jesucristo y tratan la cosa muy ligeramente. Como el Señor ha instituido el sacerdocio y le ha transmitido el poder de bendecir, me es necesario languidecer y consumirme en el deseo de recibir la bendición. Todo en la Iglesia no hace más que un solo cuerpo. El rechazo de una parte hace que la otra quede afectada. El celibato de los sacerdotes. Desde el domingo de Quasimodo hasta el tercer domingo de la Pascua, en 1820, sus sufrimientos expiatorios aumentaron hasta tal punto que su entorno, a pesar de estar acostumbrado desde hacía tiempo a parecidos espectáculos, podía apenas soportarlo. Ana Catalina sufría a causa de los ataques dirigidos por los adherentes de Wessenberg contra el celibato de los sacerdotes y de los numerosos escándalos ligados a esos desgraciados manejos. He sido conducida hacia un rebaño en una de las extremidades del campo de la casa de bodas. Entre los corderos que lo componían, había muchos malos corderos que deterioraban el rebaño golpeándolo con sus cuernos. Se me ordenó poner aparte a los carneros malos. Esto era muy desagradable y muy penoso para mí, ya que yo no podía distinguirlos bien de los otros. Lengua profana y lengua sagrada. No puedo hacer uso de las oraciones de la Iglesia traducidas al alemán. Ellas son para mí demasiado insípidas y demasiado repelentes. En la oración no estoy ligada a ninguna lengua y en el transcurso de mi vida las oraciones latinas de la Iglesia me han parecido siempre mucho más profundas y más inteligibles. En el convento me regocijaba siempre de antemano cuando debíamos cantar los himnos y responsos en latín. La fiesta era todavía más viva para mí y veía todo lo que cantaba, sobre todo cuando cantábamos en latín las letanías de la Santa Virgen. Veía sucesivamente en una maravillosa visión todas las figuras simbólicas de María. Era como si mis palabras hubieran hecho aparecer esas imágenes, y al comienzo estaba muy asustada de ello, pero pronto eso fue para mí una gracia y un fervor
que estimulaban mucho mi devoción. He visto así las escenas más admirables. La anarquía en la Iglesia. No hay más que una Iglesia, la Iglesia Católica Romana, y cuando no quedare sobre la tierra más que un católico, éste constituiría la Iglesia una, universal, es decir, católica, la Iglesia de Jesucristo, contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. El conocimiento de la grandeza y de la magnificencia de esta Iglesia, en la cual los sacramentos son conservados con toda su virtud y su santidad inviolable, es desgraciadamente una cosa rara en nuestros días, incluso entre los sacerdotes. Y es porque tantos sacerdotes no saben ya más lo que son y no comprenden más el sentido de esta palabra, pertenecer a la Iglesia. Es algo muy grande, pero también algo imposible sin la verdadera luz, sin la simplicidad y la pureza, el vivir según la fe de esta Santa Iglesia. Veo en todos ellos, incluso en los mejores entre ellos, un orgullo espantoso, pero en ninguno veo humildad, simplicidad, obediencia. Son terriblemente vanos de la separación en la que viven. Hablan a veces de fe, de luz, de cristianismo vivo, pero menosprecian y ultrajan la Santa Iglesia, en la cual únicamente hay que buscar la luz y la vida. Se sitúan por encima de todo poder y de toda jerarquía eclesiástica, y no conocen ni la sumisión ni el respeto hacia la autoridad espiritual. En su presunción, pretenden comprenderlo todo mejor que los jefes de la Iglesia, e incluso que los santos doctores. Rechazan las buenas obras y quieren sin embargo poseer toda perfección, ellos que, con su pretendida luz, no juzgan necesarias la obediencia, ni las reglas de disciplina, ni mortificaciones, ni penitencia. Yo los veo siempre alejarse cada vez más de la Iglesia, y veo un mal por venir para ellos. Ninguna desviación lleva a consecuencias tan desastrosas, y es tan difícil de curar como este orgullo del espíritu, por consecuencia del cual el hombre pecador pretende llegar a la suprema unión con Dios sin pasar por el camino laborioso de la penitencia, sin practicar incluso las primeras y las más necesarias de las virtudes cristianas, y sin otra guía que el sentimiento íntimo y la luz que da al alma la certeza infalible que Cristo opera en ella. Estos iluminados los veo siempre en una cierta relación con la venida del Anticristo, ya que ellos también, por sus manejos, cooperan en el cumplimiento del ministerio de la iniquidad. Jesús, 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 Cristo para nosotros, Cristo en nosotros. Ellos habían rechazado todo juicio de la autoridad legítima de la Iglesia, que únicamente ella ha recibido su poder de Dios, que únicamente ella tiene misión para poder decidir sobre la verdad o falsedad de estos tipos de manifestaciones interiores. Ellos se habían puesto por encima de las reglas de la fe y de los mandamientos divinos, y habían por ello quitado toda barrera que hubiera podido preservar a estos infortunados de este mal, cuya influencia desastrosa hacían crecer como una simiente de maldición por todo lugar por donde pasaban. Jesús les habló de diferentes sectas religiosas que existían entonces y que Él las escribió como sepulcros blanqueados y llenos de la corrupción más espantosa. El tiempo del Anticristo no está tan próximo como algunos creen. Habrá todavía algunos precursores. He visto en 2 ciudades doctores, de cuya escuela podrían salir estos precursores. Ella vio el cese del sacrificio en la época del Anticristo. El 27 de junio de 1822, he tenido un penoso trabajo que hacer en una iglesia en la que se había, por temor a una profanación, cerrado y tapiado el Santísimo Sacramento en un pilar, y donde se decía la misa en secreto, en una bodega debajo de la sacristía. No puedo decir dónde ocurrirá esto. La iglesia era muy vieja y tenía yo un terror mortal de que el sacramento estuviera expuesto a algún peligro. Entonces mi conductor
me exhortó de nuevo a orar y a pedir con todo mi conocimiento oraciones para la conversión de los pecadores y sobre todo para que los sacerdotes tengan una fe firme, ya que los tiempos muy difíciles se acercan. Los no católicos quieren por todos los medios posibles disputar y quitar a la Iglesia todo lo que es de su dominio. La confusión será cada vez peor. El hedonismo y la cruz. Se guardaba silencio sobre la cruz, sobre el sacrificio y la satisfacción, sobre el mérito y el pecado, donde los hechos, los milagros y los misterios de la historia de nuestra redención debían dejar paso a profundas teorías de la revelación, donde el hombre Dios, para ser soportado, solo debía ser presentado como el amigo de los hombres, de los niños, de los pescadores, donde su vida no tenía valor más que como enseñanza, su pasión como ejemplo de virtud, su muerte como caridad, sin objeto, donde se le quitaba al pueblo creyente el antiguo catecismo que se reemplazaba por historias bíblicas, donde la falta total de doctrina debía de ser velada bajo un lenguaje ingenuo al alcance de todas las inteligencias, donde los fieles estaban forzados a cambiar todos sus libros de piedad, sus viejas fórmulas de plegaria y sus antiguos cánticos por producciones de fábrica moderna, tan malas y tan impías como aquellas por las que se intentaba reemplazar el misal, el brevario y el ritual. No es solamente para los incrédulos y los enemigos de Dios que combatían a la Santa Iglesia con todas las armas de la violencia y de la astucia, que la cruz era una locura y un escándalo, sino que, al margen de los hombres que no querían renegar de la fe en Jesucristo, uno se asustaba del número de aquellos que comprendían todavía el testimonio del príncipe de los apóstoles. Sabed que no habéis sido buscados por el oro y la plata, cosas perecederas, sino por la sangre preciosa de Cristo, como por la de un cordero sin mancha. Terminamos aquí este episodio de esta semana, ya terminada la primera sesión, los demoledores, y dejamos para la semana que viene, si Dios quiere, la segunda sección, la gran tribulación, con los capítulos que os dejo en pantalla. Espero que no sea muy larga y la pueda subir en un solo episodio. Muchas gracias si has llegado hasta aquí escuchándome. Espero que te hayan hecho pensar estas visiones, que nos haga pensar en la situación que estamos viviendo actualmente, pero que no tengamos miedo, que continuemos teniendo fe, continuemos rezando el Santo Rosario, que os dejo en la pantalla por si es la primera vez que te llega este vídeo. Y hoy, aparte de por la paz que lo hemos dedicado en este mes de octubre, en este canal, hoy hemos rezado también por todas las víctimas de la catástrofe que hay ahora mismo en España. A partir de mañana y todo el mes de noviembre rezaremos el Santo Rosario todos los días para pedir por las benditas almas del purgatorio, que lo tendréis disponible en el canal a partir de las 12 de la mañana, hora española, y a partir de las 10 de la noche, los podcasts que tenemos ahora mismo en el canal. Muchas gracias por acompañarme. Continuemos confiando en la misericordia del Señor y en el Inmaculado Corazón de María. Que Dios os bendiga.